Amén, amén, amén. Aleluya. Denle un fuerte aplauso a Dios, hermano. Tome su lugar. Queremos en esta hermosa mañana, hermanos, queremos compartir las escrituras, seguir con nuestro estudio del Evangelio de Mateo, y a través de él podamos nosotros aprender sobre algunos principios que pues debemos de tener ese cuidado, ¿verdad? Para que podamos nosotros no caer en los peligros que hemos estado estudiando en las Escrituras. Y en Mateo capítulo 23, ahí estamos estacionados en Mateo 23. En el versículo 23, en el versículo 25 al 26 del Evangelio de Mateo. Y vamos a ver el segundo peligro. La semana pasada vimos el primer peligro, el que atravesó la gente, la iglesia, ¿verdad? Y que decíamos que qué importante es que nosotros cuidemos esos peligros para no caer. Y dice Mateo capítulo 23, versículo 25 al 26. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera quede limpio. Este segundo peligro, hermanos, se llama la apariencia de la purificación. La apariencia de la purificación, donde pues a veces podemos llegar a caer si nosotros no discernimos. Sabemos, amados hermanos, que el propósito de la palabra de Dios es producir un cambio en nosotros. Ese es el propósito, el que estemos aquí reunidos. Mire, es paradójico a veces ver, ¿verdad? Gente que si no se purifica cierto día, no es el día de la purificación. Y entonces entramos nosotros en un estándar religioso y seguimos siempre mandamientos de hombres, pero no de Dios. Caemos en esa transgresión de buscar a veces nosotros el mandamiento de los hombres, pero no el de Dios. ¿Sabe que cuando Jesús vino al mundo, Él empezó a quebrantar todo lo que al hombre le parecía correcto? Y hoy en nuestros tiempos pasa igual, de la misma manera. Y en ese tiempo habrá gente que se jacte, ¿verdad? De por las fechas no cambiar ciertas cosas. Pero yo me pregunto por qué no lo hicieron así cuando estaba el COVID. Ahí no, ¿verdad? Ahí sí, tronaron como chinampinas. Hermanos, yo le agradezco mucho que usted esté seguro de que toda decisión que tome esta iglesia es bajo la dirección de Dios, que lo hacemos en oración, que le pedimos a Dios opinión, que no estamos haciendo las cosas de una forma religiosa, ni mucho menos bajo nuestra propia voluntad o conveniencia. Porque si así fuera, pues nos mantenemos al final, ¿verdad? Si la gente no viene, pues no hay ofrendas. Pero nosotros no lo hacemos por las ofrendas, ni estamos aquí compartiendo para agradar a alguien. Nosotros estamos siempre agradando a Dios. Señor, ¿cuál es tu voluntad? Fíjate que esto es lo que está pasando, este es el tiempo, estas son las cosas que están aconteciendo. ¿Y cuál es tu voluntad? Y cuando Dios da la voluntad, pues a veces a nosotros se nos hace como que raro, ¿no?
pareciera que no es la voluntad de Dios o que no es lo que Dios quiere. Pero cuando nosotros conocemos la soberanía de Dios, entendemos que Dios, cuando convocó al pueblo en el Sinaí, lo convocó cuando Él quiso, no cuando la gente propuso. Y así es Dios, hermanos. Y yo estoy siempre bien agradecido con Dios porque siempre nos ha dirigido. Y en los tiempos del COVID, por ejemplo, dirigió esta iglesia, ¿verdad?, para que se armara un grupo de salud para atender a los hermanos de forma gratuita. Se compraron medicamentos, todas las ofrendas y lo que teníamos ahí guardado lo ocupamos para comprar medicamentos para su atención, para que estuviéramos al pendiente de su salud. Y ningún culto nosotros detuvimos en el tiempo del COVID. Así es que, hermanos, ¿por qué cuestionar ahora cosas cuando hemos visto? Porque a veces se nos olvidan las cosas. Hemos visto cómo Dios siempre ha dirigido esta iglesia, bajo su voluntad y su soberanía. Pero a veces, hermanos, las malas lenguas, las malas palabras, la gente que no está en esa conveniencia, porque a veces no les convienen ciertas cosas, pero yo voy a hacer siempre la voluntad de Dios y yo le recomiendo que eso haga usted. Usted siempre haga la voluntad de Dios, aunque parezca algo que, pero ¿por qué, Señor? Y esto y lo otro, haga la voluntad de Dios, porque eso es lo más importante, porque lo que se trata aquí es de agradarlo a Él, no a mí. Entonces sabemos que los propósitos o el propósito de la palabra de Dios es producir un cambio en nosotros, un cambio que agrade a Dios, no solamente externo, sino también interno. En la semana pasada estábamos leyendo la primera carta del apóstol Pablo que escribió a los tesalonicenses. Y si usted me quiere acompañar ahí en Primera Tesalonicenses, capítulo 4, que es una de las cartas más reveladoras, ¿verdad?, del Nuevo Testamento, y que además pronuncia palabras que son para los últimos tiempos, que son de mucha relevancia, como la anunciación del arrebatamiento, ¿no?, que hoy tiene a mucha gente, muchos teólogos pariendo chayotes. Cuando yo la pregunta siempre digo es, ¿cuántos versículos necesitamos para entender lo que Dios está mandando? Y yo creo que basta uno solo para saber su voluntad. Y dice en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo del 1 al 8, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios. ¿Cómo os conviene conduciros y agradar a Dios? Así abundéis más y más. Y sabéis las instrucciones que os dimos por el Señor Jesús. La voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión desordenada, como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agrave ni engañe a nada a su hermano, porque como ya hemos dicho y testificamos, el Señor es vengador de todo esto. Dios no nos ha llamado a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio de su Santo Espíritu o de su Espíritu Santo. La recomendación de Pablo, hermanos, siempre a la iglesia, es que nosotros aprendamos cómo nos conviene conducirnos en esta vida siempre para agradar a Dios. En el capítulo 5, igual de Primera de Tesalonicenses, ahí dele vuelta la hoja en el capítulo 5, en el versículo 21 y 24, dice el apóstol Pablo: examinadlo todo y retened lo bueno. Absteneos de toda especie de mal.
Que el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Porque fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Así que vemos la obra, hermanos, de Dios en nuestra vida, que está procurando siempre en nosotros que las cosas se lleven a cabo. Porque es Dios quien hace las cosas. Digo conmigo, es Dios el que hace las cosas. Así que Jesús quería que sus palabras produjeran en los fariseos escribas un cambio, como lo espera también en nosotros, ¿verdad? Siempre Dios, cuando vierte su palabra, tiene ese propósito, que opere un cambio. Pero desafortunadamente a veces la dureza del corazón del hombre no permite ese cambio. Él busca que se produzca en nosotros la justicia, la rectitud y la honestidad. Y eso solo sucede cuando entendemos su revelación y adecuadamente la apliquemos en nuestras vidas. Si entendemos y nos conducimos de acuerdo a su voluntad, le agradaremos. Porque esto es importante. Si nosotros entendemos y nos conducimos de acuerdo a su voluntad, le agradaremos. Y todas nuestras oraciones tendrán una pronta respuesta. Todos somos pueblo del nuevo pacto. Todos nosotros somos un pueblo de un nuevo pacto. Un pacto que no fue hecho en mandamientos, preceptos, sino en la gracia, en la misericordia de Dios. Y ese es el pacto en el que nosotros estamos. Cuando alguien conoce la verdad, pero no actúa de acuerdo a la verdad, esa persona se comporta de una forma hipócrita. Si no cambiamos eso, entonces será terrible nuestro futuro aquí y también en la eternidad. Estos son principios, hermanos, que nosotros debemos de ir viendo en nuestras vidas. Estamos más preocupados por lo externo y no por lo interno. Estamos más preocupados por la apariencia que por verdaderamente ser reales, auténticos delante de Dios. Por eso una de las frases que yo ocupo mucho es decirle a la gente: a mí me puedes engañar a los hermanos, puedes engañar a la gente, pero a quien no vas a engañar va a ser a Dios, porque Dios no puede ser burlado. Así que nosotros podemos aparentar lo que queramos, esconder en nuestro corazón lo que nosotros queramos, pero siempre delante de Dios estará visible lo que realmente está dentro de nosotros. Siempre estamos buscando una apariencia física, siempre estamos buscando una vestimenta, y está bien, pero la pregunta es: ¿cómo está mi carácter? Mi actitud, mis pensamientos, mis acciones. Entonces, ¿limpio solamente lo de afuera del vaso y no lo de adentro? ¿Estoy realmente limpio? ¿Puedo ser aceptable delante de Dios? ¿Soy aceptable y útil para Él? ¿Cuánta gente se preocupa en lo externo y no en tratar con su corazón? Imagínese, viene ahorita a mi mente este ejemplo. Imagínese que el grupo de oración está orando por su pastor para que Dios le dé dirección, y el pastor toma una decisión y el grupo de oración se pone en contra del pastor. Entonces mi pregunta es: ¿qué están orando? ¿En quién están confiando? Porque si yo estoy orando que Dios dirija a mi pastor y el pastor toma una decisión y me pongo en contra de su decisión, entonces ¿qué caramba yo estoy orando? ¿Dónde está mi fe y mi confianza en que mi oración tiene una cabida delante de Dios? Y bueno, esto lo digo no para que el grupo de oración se sienta mal, sino como un ejemplo, porque pasa en nuestra vida que nosotros oramos, pero no tenemos la fe y la confianza de lo que oramos,
y lo que está pasando es la respuesta a mi oración, sin que yo a lo mejor no pueda entender por qué están sucediendo las cosas como están sucediendo. Pero yo sé y creo en mi corazón que si yo estoy orando, lo que pase es la perfecta y la santa voluntad de Dios, aunque yo no lo entienda en ese momento. Entonces ve cómo hay gente que ora sin fruto, hay gente que ora sin confianza, sin fe, sin esperanza. Y entonces, hermanos, nos damos cuenta que la gente solamente busca la apariencia, pero no entiende que su corazón tiene que ser transformado. Porque ni en sus propias oraciones confía. Imagínense. Ni en sus propias oraciones confía. Entonces, algo que está sucio, algo que no está purificado, será rechazado. ¿Cuánta gente se preocupa en lo externo y no en su corazón? Dios mira el corazón. Esa es parte de la verdad. Pero acabamos de leer en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 la otra parte de la verdad. Porque si bien Dios mira el corazón, porque sí todo empieza de adentro, pero hay un reflejo afuera. Como decíamos la semana pasada, hay un reflejo afuera. Imposible que algo esté ocurriendo adentro y no se refleje afuera. Lo único que está pasando es que esa gente está operando en hipocresía. Es hipócrita. Ahora la pregunta es cómo si usted se siente con una persona así. Cuando usted sabe que es hipócrita con usted, ¿cómo se siente usted? Imagínese el sentimiento de Dios, hermano, cuando estos fariseos que aparentaban muchas cosas, que se regían rigurosamente por la ley, y entonces tomaban el sabbat y tomaban las cosas así de una forma litúrgica, extrema, pero que dentro de su corazón estaban apartados de Dios. Y ese es el peligro que nosotros debemos de evitar, una falsa purificación. Mucha gente hoy en día le pone importancia, como decíamos la semana pasada, a cosas que no tienen importancia, a cosas que no son importantes para Dios, porque cuando nosotros no conocemos qué es lo importante para Dios, no para los dogmas humanos, no para los hombres, no para las congregaciones en particular, sino para Dios. Y como nunca preguntamos, Señor, ¿qué es lo importante para ti de todas las cosas? Y no leemos lo que leíamos la semana pasada. Dice el versículo 23 del capítulo 23 de Mateo: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta, el anís y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Porque el ser humano solamente veía mandamientos, preceptos, prohibiciones, pero no entendía cuál era el trasfondo. El por qué Dios había puesto ciertos mandamientos, porque son parte de su justicia. ¿Por qué Dios la ley? Porque es la obra más misericordiosa de Dios. Porque una población sin ley, todo mundo haría lo que quisiera. Y de hecho hubo una generación ahí. La generación de Noé fue una generación donde todo el mundo hizo lo que le vino en gana. Y Dios los tuvo que destruir con un diluvio. Por eso la ley es el acto de amor, de gracia y de misericordia más grande que Dios ha otorgado al hombre. Pero el hombre no veía eso, el hombre ve prohibiciones. Es que si voy a la iglesia me van a prohibir esto, es que si voy a dejar de hacer esto, solo ve prohibiciones porque no se da cuenta que lo importante de la ley, lo que tú y yo tenemos que descubrir es la misericordia, la justicia y la fe. Eso es lo más importante de las Escrituras. Cuando el hombre no entiende esto, entonces se va siempre a los extremos.
Por eso, hermanos, me encanta cuando Dios hace algo raro, porque me doy cuenta, hermanos, verdaderamente dónde está el corazón de la gente. Entonces la gente se preocupa en lo externo y no pone atención en lo interno. Se preocupa en su apariencia, no se preocupa en su corazón. El énfasis de 1 Tesalonicenses 5:23 es precisamente la purificación de todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Es decir, lo interno y lo externo. No solo lo interno. No podemos irnos a una parte de la verdad y decir, es que Dios mira el corazón, sí, pero también mira que lo que está sucediendo adentro está teniendo un reflejo afuera. De otra manera, esa gente es una hipócrita. Por eso dice el versículo que leíamos de 1 Tesalonicenses 5, pero en el versículo 24, 1 Tesalonicenses 5, 24, les dice Pablo, ¿verdad? Está ahí haciendo estas recomendaciones a la iglesia. Y les dice en el verso 24, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Quien hace las cosas en nuestra vida, la transformación interna, y nos lleva a un reflejo externo, hermanos, es Dios. Por más que tú te esfuerces, tú no vas a hacer nada. Tú tienes que trabajar en tu corazón, permitirle a Dios que Él obre y Él transforma las cosas. La transformación de las cosas no es una obra del hombre. El hombre lo más que va a llegar a hacer es aparentar y a ser hipócrita. Pero cuando nosotros le damos la batuta a Dios y lo sentamos en el trono de nuestra vida, las cosas cambian en nuestra vida. Porque le estamos permitiendo a Dios que Él obre su perfecta voluntad. Así es que el peligro que el Señor nos previene en este tiempo es la apariencia de purificación. La gente que aparenta que es pura. En el versículo 25 y 26, Jesús dijo estas palabras: ay de vosotros, escribas, fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego. Vean cómo, hermanos, esa actitud es el resultado de la ceguera espiritual. Cuando la gente solo quiere aparentar, lo único que muestra es su ceguera espiritual. Para que nosotros podamos entender lo de la purificación y esa apariencia que tiene la gente a veces de piedad y que piensa que por sus abstenciones es más agradable a Dios, y lo único que hacen, hermanos, es aparentar purificación, necesitamos nosotros ir a la raíz para ver a qué Dios le llamaba purificación. Los fariseos practicaban la purificación ritual, los lavamientos. En el Evangelio según San Marcos, o en el Evangelio de Marcos, porque bueno, San le puso la Iglesia Católica, ¿verdad? No está mal, hermanos, nada más que pues a veces caemos en cuestiones. Marcos 7 del 2 al 3 dice la Escritura: estos viendo algunos de los discípulos de Jesús, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos impuras, esto es, no lavadas, los condenaban. Pues los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si no se lavan muchas veces las manos, no comen. O sea, vean, hermanos, cómo la Escritura nos descubre lo que realmente había en su corazón: tradicionalismo y ritualismo. Ahí es donde nosotros deberíamos de estar atentos, en el ritualismo y en el tradicionalismo.
Es que si no es tal día, si no es tal fecha, no es de Dios. ¿Quién dice eso? Es que tradicionalmente debe ser el sábado, dicen los sabáticos, el culto, dicen algunos denominaciones cristianas, no, es el domingo, y si no es así, no es de Dios. ¿Quién dice eso? ¿Quién estableció eso? ¿Saben realmente por qué Dios santificó un día? ¿Saben realmente cuál fue el propósito? Lo que buscaba Dios. ¿Entendemos qué es la santificación? ¿Por qué algo es declarado santo? No es por el día, es porque Dios lo determina. Pero a veces nosotros nos llenamos de ritualismos y seguimos y imponemos mandamientos de hombres. ¿Qué pasaría si la iglesia fuera perseguida y no se permitiera hacer nada en ningún día? Pregúntenle a los chinos, a los cristianos que están en China, pregúntenles si ellos tienen un día especial para alabar a Dios, si ellos tienen un día especial donde se pueden reunir. Hermanos, ellos se reúnen cuando pueden hacerlo. Puede ser el lunes, puede ser el martes, puede ser el miércoles, puede ser el jueves, puede ser el viernes, y en el lugar donde sea. Porque lo que hace santo algo es la presencia de Dios. Y todo aquel que invoca la presencia de Dios, en ese momento Dios viene. Y ese momento se torna santo por la presencia de Dios. Pero así es cuando nosotros nos llenamos de ritualismos, pensamos que si no esto no es aquí, si no esto no es allá, si no es en esta hora, en este tiempo, hermanos, puro ritualismo. Y los fariseos hacían tan extremo el ritual que se lavaban las manos. Hermanos, dentro de la medicina, cuando uno va a entrar al quirófano, hay un lavado especial de manos que se lleva a cabo antes de la cirugía. Este lavado de manos tiene todo un proceso que va desde la punta de los dedos hasta la punta del codo. Y además es un lavado con una asepsia especial, con un jabón especial, con una técnica especial, porque si no, no podemos entrar a la cirugía. Y cuando estamos nosotros haciendo el examen que vamos a entrar al quirófano y nos están viendo cómo nosotros, los maestros, cómo llevamos a cabo el lavado, si te equivocas no puedes entrar al quirófano. Es muy especial. Pero porque se va a entrar a un lugar muy limpio, de hecho se usa ropa especial, no podemos entrar con zapatos, los zapatos se envuelven en una tela especial, se llaman botas quirúrgicas, se usa un uniforme quirúrgico, se usan cubrebocas de preferencia doble, se usa un gorro para que los cabellos no estén sueltos, o sea, hay un cuidado impresionante. Bueno, estos religiosos tachaban en esa religiosidad, en ese extremo, porque yo estoy de acuerdo que eso lleva a cabo en un hospital, pero en una cosa común, eran tan ritualistas que si no lo hacían de esa forma, no. Entonces, ¿qué hicieron? Criticaron a los discípulos porque no lo hacían. Entonces Jesús les da si usted lee todo ese pasaje de Marcos, usted se va del capítulo 7, se va a dar cuenta cómo Jesús les dice, es que ustedes piensan que lo que realmente contamina al hombre, lo que le quita su purificación, es que no se hagan las cosas de forma ritualista. Y les dice Jesús, lo que contamina al hombre no es lo que entra, es lo que sale de él. Así es que nosotros nos podemos abstener de muchas cosas, nosotros podemos querer hacer muchas cosas, pero si no cambia lo de adentro, de nada sirve lo de afuera. Todo hay que hacerlo en un equilibrio. Y como dijo Jesús, no debes de dejar de hacer ni lo uno ni lo otro, pero debe de haber un equilibrio. No puedes enfocarte solo en una cosa y en la otra no. Porque entonces estamos nosotros
quebrantando la ley. Pero no saquemos nosotros el contexto, hermanos, que Jesús en su tiempo, cuando está pasando todo esto, todavía la gente está bajo la ley. Jesús dijo muchas cosas, pero todas las cosas las habló a su pueblo, porque Él fue enviado a las ovejas perdidas de su Padre. Él fue enviado a predicar a los judíos. Entonces tenemos que saber, entender por qué Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Tenemos que saber. Porque si no, entonces nos vamos nosotros solitos a meter en situaciones que Dios no quiere que nosotros entremos. Entonces estos individuos, esta tradición de los ancianos, era el conjunto de interpretaciones tradicionales de la ley mosaica. Sabemos que dentro de los judíos había unos libros de interpretación de las escrituras de la ley. Y ellos lo tomaban tan ritualista y como una verdad lo que decían esos libros, que olvidaban la dirección de Dios. Y en vez de lograr una purificación de lo que Dios quería que fuera purificado, que era su corazón, terminaban en la apariencia. Amados hermanos, así hay muchas gentes en la iglesia, con pura apariencia. Cada que nosotros vengamos a la iglesia, algo tiene que cambiar, porque la palabra de Dios para eso es enviada. Por eso fue lo que les comenté al principio, que el propósito de Dios es que cuando Él vierta su palabra, cambie algo en nosotros. Porque de nada le sirve a la gente estar viniendo a la iglesia si su carácter, su actitud, su pensamiento, su comportamiento no cambia. De nada sirve. Esa gente es hipócrita. La palabra de Dios es como espada de doble filo. ¿Se ha leído ese pasaje? Dice que penetra hasta discernir lo profundo del corazón, porque Dios desea un cambio. No solamente que escuches, Él quiere que cambies. El peligro que nosotros estamos enfrentando esta mañana es esa advertencia de Jesús sobre el peligro de la apariencia de purificación. Porque la gente puede venir a la iglesia, pero si su vida no cambia, de nada les sirve. Si sigue con su actitud rebelde, si sigue de desobediente, si sigue infringiendo la ley, si sigue agandallando, de nada les sirve. Esa gente es hipócrita. El deseo del Señor del corazón es que nosotros verdaderamente seamos purificados de adentro y se refleje afuera. Que todo nuestro ser, espíritu, alma, cuerpo, seamos santificados para la venida del Señor, porque Él viene por una iglesia santa. La pregunta es, ¿qué pasaría si ahorita en este momento viniera Cristo? Si en este momento viniera Cristo, Dios nos hallaría haciendo su voluntad. Porque estamos recibiendo su palabra. ¿Y los demás? Pues solamente Dios que conoce sus corazones. Si realmente, porque tuvieron una responsabilidad de trabajo, ¿verdad? Porque estamos conscientes de eso y no hay ningún problema. Porque vuelvo y repito, no estamos aquí por las ofrendas que se pueden recolectar, estamos aquí por la voluntad de Dios. Gracias a Dios hubo buena respuesta. Pero así hubieran sido 5 o 6, no hubiera importado, porque estamos haciendo la voluntad de Dios. Eso es lo importante en la vida del cristiano, hacer la voluntad de Dios, someterse a la soberanía de Dios, a lo establecido por Dios, a la dirección de Dios que Dios da a los siervos de Dios. Así que estos hombres lavaban sus manos de forma ceremoniosa, pero no lavaban su corazón. Y Dios no solamente quiere lo externo, Él quiere también lo interno. De hecho, es natural que cuando algo está ocurriendo adentro, ocurre también afuera.
Por eso el Evangelio de Marcos en el capítulo 7, del 4 al 8, sigue diciendo la Escritura: y cuando regresan de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que se aferran en guardar. Fíjense cómo la gente es aferrada. Como los lavamientos de los vasos de beber, de los jarros, de los utensilios de metal y de las camas. Pero no estaba mal el lavado, porque digo, pues todos lavamos los trastes, no usas un vaso sucio. Pero eran tan exagerados que de plano, hermanos, o sea, increíble, hay gente así. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición? Hermanos, el mundo siempre nos va a querer meter a sus tradiciones, a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos impuras. Y Jesús les dice que lo impuro no es lo de afuera, es lo de adentro. Y para que se refleje la pureza externa, debe de haber un trabajo adentro, interior. Respondiendo él les dijo: hipócritas, vean, ahí está la palabra, hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Enseñan doctrinas de hombres como mandamientos. Ahí Jesús, hermanos, estaba haciendo alusión a un pasaje de las Escrituras que está en el libro de Isaías, en el capítulo 29, en el versículo 13. Estaba Jesús aludiendo a unas palabras dichas en la antigüedad, de gente que opera en la hipocresía, que vive las tradiciones de los hombres. Ellos claramente le dijeron: Señor, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos? Porque así es el mundo, siempre nos va a querer meter a sus tradiciones. Pero ¿qué hay del corazón? Dice Dios. ¿Qué hay de tu corazón? Porque Jesús no desmintió la tradición, porque hay tradiciones buenas, tradiciones malas. Solamente eso hay. Hay tradiciones buenas y tradiciones malas. Y para eso Dios nos dio el discernimiento para saber lo bueno y lo malo. De hecho, ahí se ve la madurez de la persona que sabe discernir entre lo bueno y lo malo. De otra manera, si todo nos contaminara, amados hermanos, vámonos de este mundo, vámonos a Saturno. ¿Cuál fue la oración de Jesús? Padre, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Otra traducción dice del maligno, o sea, de la influencia de Satanás en nuestra vida. Porque Dios todo lo que creó, lo creó bueno en gran manera. El enemigo ha contaminado algunas cosas. Gracias a Dios, no todas. Pero no quiere decir que todo sea malo. Porque entonces, hermanos, ¿qué estamos haciendo aquí? Entonces, a gente que venga un platillo volador y que se los lleve. Porque aquí se están contaminando, dicen. Entonces ellos limpian lo de afuera del vaso, pero no limpian lo de adentro. A mí de nada me sirven las abstenciones, hermanos, si mi vida y mi corazón no cambian. De nada sirve. Porque ahí hay muchas sectas y muchas religiones que le ponen más énfasis a las obras que a la gracia y a la misericordia de Dios. Gente que con sus propios esfuerzos quiere ser purificado, cuando no entiende que nosotros fuimos declarados limpios y sin mancha, o sea, purificados delante de Dios. Efesios capítulo 1. Delante de Él nuestra fe nos ha dado la purificación, la aceptación. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna. ¿Y ninguna qué es?
Entonces, ¿por qué se siguen sujetando a preceptos de que no comas, no hagas, no esto, no lo otro? ¿No dice eso Pablo? Dice Pablo, ¿he trabajado en vano en ustedes? O sea, ¿no han entendido que no es por obras? Ese es el peligro que Dios nos está mostrando en esta mañana, la apariencia de purificación. Les dice Jesús, no es lo de afuera lo que contamina, es lo de adentro. Por eso Cristo vino a limpiar lo de adentro, para que se reflejara externamente y todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea santificado para el Señor. Porque ni siquiera es para nosotros, es para el Señor. Como no seguían lo importante de la ley de Dios que leímos la semana pasada, así que cuando le quieran poner preceptos de no hagas, no esto, no aquello, hazle esta pregunta a esa persona: ¿tú sabes qué es lo importante para Dios? Y si no sabe, entonces llévala a Mateo 23:23 y dile: para Dios lo importante de la ley es la justicia, la misericordia y la fe. No tus prohibiciones. Eso es lo importante para Dios, y además te lo estoy mostrando con las Escrituras, ¿eh? No te estoy diciendo mi pensamiento personal, no te estoy dando una interpretación privada de las cosas, te estoy mostrando con las Escrituras que lo importante para Dios de la ley, porque en la ley estaban las prohibiciones, lo importante de todo eso es que tú adquieras justicia, misericordia y fe. ¿Por qué el pueblo de Israel quedó en el desierto? Porque seguían los mandamientos, pero no los seguían con fe. Porque esos tres elementos, la justicia, la misericordia y la fe, son básicos de la vida cristiana. Nosotros debemos de vivir en justicia, actuar en misericordia y actuar en fe, porque el justo por la fe vive. Les decía yo la semana pasada, por eso veo muchos cristianos viviendo en pecado, porque viven sin fe. Tienen una situación, y yo entiendo, hermanos, que por nuestra naturaleza humana nos afligimos, nos angustiamos, pero eso debe de ser momentáneo. Hay algo aquí adentro que va a producirte la fe necesaria para que tú tengas confianza en Dios. Te va a llevar a la oración, y como nosotros no sabemos orar como conviene, el Espíritu Santo, con los gemidos indecibles, Él va a interceder delante de ti, delante del Padre, y le va a decir: Padre, lo que este joven, este hombre, esta mujer quiere decir es esto. Y entonces nuestra fe va a ser fortalecida. Pero si yo vivo toda la vida en angustia, en temores, en desconfianza, hermano, soy un hombre, una mujer sin fe, estoy viviendo en pecado. Y hay muchos cristianos viviendo en pecado porque no tienen confianza en Dios. Porque no tienen la certeza y la convicción de que Dios es poderoso de cumplirnos todo lo que nos ha prometido. Él no está obligado a concedernos nuestros caprichos. Él está obligado a cumplir sus promesas, porque Él es Dios y Él es fiel. Pero ese es el error el que nosotros caemos, porque hacemos malas interpretaciones bíblicas, porque decimos: todo lo que pidieres al Padre en mi nombre será concedido. Pero ¿en qué contexto lo dijo? Eso es lo que habrá que ver. Porque si nos vamos al extremo, todo es todo. ¿Pero estará Dios obligado a concedernos todo? No, porque también hay otro pasaje que dice que si nosotros pedimos de acuerdo a su voluntad, entonces ya no es todo. No, todo lo que Él prometió de acuerdo a su voluntad.
Entonces ya no son tus caprichos, ya no son tus declaraciones. Todo lo que pisare la planta de mis pies será mío. Hermanos, yo he recorrido muchas veces en la calle caminando muchos lugares y ni casa propia tengo, y no es falta de fe, hermanos. ¿Qué está pasando? Pues que Dios no cumple caprichos, Él cumple su voluntad, porque Él es un Dios soberano. El día que entendamos que Él es un Dios soberano, ¿por qué es soberano? ¿Y qué significa que Él es soberano? Ese día, hermanos, todo lo que pasa en nuestra vida lo vamos a aceptar, porque sabemos que estamos bajo su propósito y su soberanía, y que todas las cosas nos ayudan a bien, todas, buenas y malas. Tú no entiendes la cosa mala, porque me enfermé, porque me dio un moquillo, porque estuve en la cama. Porque no todas las enfermedades, hermanos, proceden de que me porté mal. Por ahí hay en internet una muy buena enseñanza que habla de 5 posibilidades por las cuales nos podemos enfermar. Pero las 3 más comunes, hermanos, es el descuido personal. Oye, en este tiempo, con tanto frío, andas descalzo en tu casa, por ejemplo, al rato traes el moco suelto. Te sales descubierto como si estuvieras en primavera, por supuesto. No es un ataque del diablo, es tu descuido. Es tu descuido personal. Hay otra causa. Cuando tú no estás consumiendo las cosas adecuadas en tu alimentación, pues también te vas a enfermar. ¿Por qué? Porque tu organismo requiere proteínas, vitaminas, cierta cantidad de grasa. Y la gracia de Dios también. Necesitas ciertas cosas. No en exceso. ¿Cuál es el problema? El problema siempre va a ser el exceso. Dios no juzga lo que comes y lo que bebes. Dios juzga las cantidades en lo que lo haces. Y la tercera causa común es el pecado. Por supuesto, el pecado tiene consecuencias. Hermanos, ¿por qué entró la enfermedad? Por el pecado. Génesis capítulo 3, ahí dice claramente. ¿Por qué vino la enfermedad? Por el pecado. También es una causa. Pero no todo es una causa, o sea, no porque estoy enfermo. Hermano, entonces Pablo fue un pecadorzote, ¿no? Porque pues él vivió enfermo toda su vida. Pero Dios le había puesto un aguijón para que no se exaltara, para que Pablito no se sintiera muy sabroso, entendiera que él depende de Dios y que todas las obras que él hacía eran en Dios, y al que tenía que rendirle pleitesía, gloria y alabanza era a Dios. Y que para que cuando la gente lo quisiera exaltar, dijera: a mí no es la gloria es a Él. Pero hoy en día muchos se quieren llevar la gloria que le pertenece a Dios. Y qué triste su calavera, hermanos. Así que lo más importante para Dios, hermanos, debemos de aprender esta mañana, no son las abstenciones, es la justicia, la misericordia y la fe. De otra manera, si no discernimos ese proceso, lo que va a pasar es que vamos a obtener una falsa purificación. Vamos a vivir una vida equivocada, fuera de los propósitos de Dios. Esa es la advertencia que Dios quiso darnos en esta mañana, hermanos. Que nosotros entendiéramos lo importante para Él. Por eso Jesús vuelve nuevamente a señalar a los fariseos y les dice: hipócritas, ciegos. Porque esa es la consecuencia cuando nosotros no estamos haciendo lo correcto delante de Dios. Se vuelve una ceguera espiritual. Les dice Jesús en el versículo 25: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpian lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego. ¿Por qué hace énfasis en el fariseo? ¿Se pregunta usted?
¿Por qué no dijo escriba y fariseo ciego? ¿Por qué le dijo directamente al fariseo ciego? Porque son los religiosos. Los fariseos eran los líderes religiosos. Los escribas eran los maestros de la ley. Y a los religiosos Jesús les dice ciegos. Porque llenan a la gente de religiosismo. Les ponen cargas que ellos no pueden cargar y nadie las ha podido cargar. Porque se necesita un nuevo nacimiento para cumplir la ley de Dios en amor. Jesús ataca a los religiosos directamente, le dice fariseos ciegos, porque deben de limpiar primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera quede limpio. Esto es importante, hermano. Esto es importante por lo siguiente. ¿Por qué seguimos comportándonos como nos comportamos? ¿Por qué seguimos siendo los mismos de siempre? Porque no hemos limpiado lo de adentro. Así de simple. ¿Por qué sigues de rebelde, de desobediente, de necio, de aferrado? Porque no limpias lo de adentro. O sea, tu comportamiento, tu actitud y tus malos pensamientos, lo único que están mostrando es que por dentro sigues sucio. Por eso Pablo, cuando le da esta enseñanza de purificación a la iglesia, les dice: amados hermanos, que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean santificados para el día del Señor. ¿Qué pasa si Dios viene en esta mañana? ¿Realmente estás limpio? ¿O sigues con tus rebeldías, con tus malos pensamientos, malas acciones, malas actitudes? Hermano, siento decirte que te quedarías en este mundo. Sufrirías junto con los impíos. La ira preparada para estos tiempos no es para los justos, es para los injustos. Y los injustos no solamente son los pecadores, también son aquellos que, conociendo las Escrituras, no han querido obedecer a Dios, ni han querido seguir la justicia de Dios. ¿Qué pasaría si Cristo llegara ahorita y encontrara que tu matrimonio no está en orden delante de Dios? Se van a quedar los dos. Los dos, el hombre y la mujer que están viviendo así, se van a quedar. Y el tiempo se les está acabando. Entre más pronto pongamos en orden nuestra vida, mejor para nosotros. Que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean santificados para la venida del Señor. Ahora, si nos vamos en el área de los afanes de la vida, del trabajo y de otras cosas, si vivimos afanados, nos vamos a quedar porque estamos sucios. Por eso Jesús le dice: limpien lo de adentro para que se haya un reflejo afuera. Por eso hay vasos de honra y vasos de deshonra. Hay utensilios santos y hay utensilios que no lo son. Porque Dios quiere que nosotros no caigamos en la apariencia de la purificación, que realmente seamos íntegros, puros. Por eso encontramos gente hipócrita que aparenta algo, pero está hablando mal de la gente. Son religiosos, fariseos hipócritas. Limpian lo de afuera, pero no lo de adentro. ¿No dice la Escritura que la abundancia de la boca habla el corazón? Pues si nosotros queremos saber lo que está adentro sucio, pues nada más hay que ver cómo habla la gente.
tan sucios de su corazón. Pretexto buscaban, hermanos, para apartarse de la verdad. Pretexto buscaban, porque realmente su corazón ha permanecido sucio. Y llega un momento que un traste sucio ahí en tu casa, llega un momento que lo desechas, porque se pudre, porque se echa a perder, porque ya está tan sucio que ya ni te dan ganas ni de lavarlo y de volverlo a usar. Dios, amados hermanos, no quiere que nosotros caigamos en el peligro de la apariencia de la purificación. Por eso Jesús lo que dice, límpialo de adentro. Si tú limpias lo de adentro, lo que Jesús está diciendo no es que es lo único que se tiene que limpiar, pero si se limpia lo de adentro, por supuesto que hay un reflejo afuera. Pero si no limpiamos lo de adentro, seguiremos sucios. Malos comportamientos, malas actitudes, malos pensamientos. Este evento, hermanos, también Lucas lo señaló. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 11, vamos a ver la perspectiva de Lucas, hermanos. Lucas 11, versículo 37 al 41. Dice, tan pronto terminó de hablar, un fariseo le rogó que comiera con él. Y entrando Jesús en la casa se sentó a la mesa. El fariseo, cuando lo vio, se extrañó de que no se hubiera lavado las manos antes de comer. Pero el Señor le dijo, vosotros los fariseos limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Necios, el que hizo lo de afuera, ¿no hizo también lo de adentro? ¿Ven cómo Dios no nada más ve lo de adentro, hermanos? Dios también ve lo de afuera. El que hizo lo de adentro, ¿no hizo también lo de afuera? Entonces hay gente que vive en medias verdades. No, que Dios mira lo de adentro. No, también mira lo de afuera. Y llévalo a este pasaje, y llévalo a 1 Tesalonicenses 5:23, y le vas a enseñar que Dios también ve lo de afuera, no nada más lo de adentro, porque lo de afuera es el reflejo de lo que está dentro. Por eso Jesús, cuando lo invitó un fariseo, y él no rechazó la invitación, porque Jesús no rechazó a nadie. Y fue a su casa del fariseo. Pero ahí empieza la empatía. Ahí empieza lo que a veces yo le juzgo mucho, o le señalo mucho, mejor dicho, a los líderes, que no tienen empatía, no tienen discernimiento. Viene Jesús. Cuando imagínense, si alguien está viendo que el Señor está comiendo, ni siquiera oró, Jesús se puso a comer, llegó con el fariseo, le sirve la comida y Jesús, ¡pum!, empieza a comer. Oye, el Señor no se lavó las manos, no oró antes de los alimentos, pero el cabezón no se preguntó de dónde viene el Señor. Ahora, ¿el Señor Jesús era un hombre de oración? Por supuesto, Él es el ejemplo de la oración. Pero nosotros, como nada más oramos cuando comemos, cuando no comemos y no oramos, decimos, oye, ¿no oraste? Yo soy una persona de oración. A lo mejor en ese momento se me pasó, pero no quiere decir que por eso esté mal. Y ni me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación al que cree. Pero la verdad es que ya tengo hambre. Entonces Jesús, hermanos, fue juzgado por eso, porque Él llegó, le sirvió de comer el fariseo en su casa donde lo invitó, y el Señor Jesús, sin lavarse las manos ni haber orado por los alimentos, agarró y para adentro. Pero no se preguntó este religioso de dónde viene el Señor. Viene de caminar por las aldeas, viene de predicar, viene trayendo la presencia de Dios como un buen portador del Espíritu Santo. Y en ese momento ya el hambre
Y el Señor comió. Y entonces este fariseo lo criticó. Y entonces Jesús, al ver su corazón de crítica, porque la gente es buena para eso. Porque no entienden lo importante para Dios. Y le dice Jesús, ustedes los fariseos cuando comen, siempre se lavan continuamente las manos. Pero ¿y su corazón dónde está? Dice el versículo 38, el fariseo cuando lo vio se extrañó, porque a la gente le va a parecer extraño. Oye, no oró el hermano por los alimentos. Oye, vino el pastor, le serví. Hermanos, no es chisme, pero ¿qué creen? Que estábamos comiendo, el pastor no oró por los alimentos. Pero no se fijó que yo llevo 6 horas que ando ahí en la calle ministrando gente y que ya tengo hambre y que ya aquí, amén, Señor, gloria a Dios, presta. Pero la gente religiosa se fija en lo externo, no lo interno. Y les dice Jesús, se extrañó de que no hubiera lavado antes de comer. Pero el Señor le dijo, vosotros los fariseos limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estás llenos de rapacidad y de maldad. Porque para ellos era importante lavarles las manos y para Jesús no. Para Jesús lo importante es la justicia, la misericordia y la fe. Pero hasta que el día que la iglesia entienda eso y le caiga el 20, se va a quitar de ser religiosa. Y Jesús aprovecha para darle una enseñanza. Le dice, necios, el que hizo lo de afuera, ¿no hizo también lo de adentro? Dad limosna de lo que tenéis, y entonces todo será limpio. Qué tremenda enseñanza. Dad limosna de lo que tenéis, y todo será limpio. Pero hay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta, la ruda y la hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Porque la misericordia y la fe vinieron como consecuencia del amor de Dios. Vean la perspectiva de Lucas. Lucas no dice misericordia y fe, él dice amor. Porque la manifestación del amor es la misericordia y la fe, que a todos Dios nos otorgó por gracia. Por eso dice la Escritura, vosotros sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, es un regalo de Dios. ¿Qué? La salvación y la fe fue un regalo de Dios. Si no hay fe en una persona, no puede ser salva. Si la misericordia de Dios no opera, la persona no puede ser salva. Porque eso dice Romanos 9. Me compadeceré de quien me compadezca, y tendré misericordia de quien yo tenga misericordia. Así que no depende del que quieren, del que corren y del que busca, sino del que Dios tiene misericordia. Cuando estos 3 elementos no están en una persona, esta persona no es salva. Porque lo primero que se manifiesta en nuestra vida es la justicia de Dios. Al manifestarse la justicia de Dios en nuestra vida, en automático nos apartamos de violar la ley. Pero no como un obrar para obtener satisfacción delante de Dios, sino un obrar resultado de la justicia que me fue imputada por su gracia. Pero hasta que la iglesia entienda eso, hermanos, va a vivir de una forma religiosa, se lo aseguro. Y usted va a ver a mucha gente así, pensando que por sus obras van a agradar más a Dios. Jesús entró a comer y no se lavó las manos. El ritual de los ancianos, de los fariseos, no lo cumplió. Por eso el reino de Dios no es comida, no es bebida,
sino amor, gozo y paz en el Espíritu Santo. Pero hasta que nos caiga el 20, hermanos, nosotros vamos a entender, y yo espero que usted salga esta mañana con ese entendimiento y con esa fe y en esa certeza de que usted solamente vive para Cristo. Y que si usted cada día de la mañana le dice: Señor, hoy quiero honrarte y quiero glorificarte, sepa que todo lo que hizo este día, aunque usted, alguna cosa, si usted piense que a lo mejor no honraron a Dios, Dios se va a agradar porque usted en la mañana lo buscó a Él pidiéndole esa dirección. Él sabe que somos seres humanos, que fallamos, que tenemos debilidades, pero en medio de todo su Santo Espíritu es el que nos da gracia delante de Él. Oiga, hermanos, hay niñitos así chiquitos que dicen una sarta de majaderías, y más que ocasionar que el papá les dé unos buenos zapes y unos varazos, hasta se ríen. ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, soy yo bien chistoso! Dios sabe, hermanos, que tenemos todos esos defectos. Claro, Él no se agrada de eso, como yo no me agradaría de eso. Cualquier padre no se agradaría de eso de sus hijos. Pero sabe que Él está trabajando en nuestros corazones. Él la obra que empieza, la termina. Nadie va a ser llamado, ni un cristiano que ha nacido de nuevo va a ser llamado hasta que el proceso de Dios haya terminado. Por eso cuando nosotros, amados hermanos, llegamos a ese punto de que Dios nos llama a su presencia, pues tenemos que aceptarla. Y tenemos que estar seguros de que es la voluntad de Dios. Y que yo, ¿para qué me quedo? O no sé usted para qué quiera quedarse, pero nuestro llamado no está aquí en la tierra, nuestro llamado está arriba en los cielos. Pero cuando nosotros no estamos en ese entendido, entonces nosotros empezamos a vivir de una forma incorrecta a los ojos de Dios. Entonces Jesús lo que hace es mostrar lo que verdaderamente vale para Dios. No lo que vale para las religiones, no lo que vale para las denominaciones, no lo que vale para las interpretaciones privadas de los hombres, sino lo que vale para Dios. Lo que vale para Dios está específicamente expresado en su palabra. Y nosotros no le tenemos que quitar ni añadir. Si para Dios lo importante es la justicia, la misericordia y la fe, entonces tengo que enfocarme en aprender qué es la justicia de Dios. ¿Qué es? Hermano, es el alimento más sólido de la Biblia. Una persona que verdaderamente es madura en la fe, busca y estudia la justicia de Dios. Y de verdad lo puede asegurar que cuando usted esté buscando entender la justicia de Dios, termina usted no entendiéndola. Porque mi corazón no comprende cómo un hombre tan perverso, tan malo y tan pecador pudo ser perdonado de todos sus pecados sin ninguna consecuencia. Porque esa es la gracia de Dios. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Pero Señor, es que yo hice, es que acuérdate que... Sí, pero entiende mi justicia. Por eso Pablo, hermanos, cuando está expresando esa calidad de justicia, vea las maravillosas palabras que dice en la carta a los Romanos. En el capítulo 4, cuando Pablo está poniendo el ejemplo de Abraham, de la justicia adquirida por Abraham por la fe, al haber creído en Dios, dice Pablo estas palabras. En el versículo 18 dice: Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas naciones conforme a lo que se le había dicho. O sea, ¿qué sostuvo Abraham en esperanza? Lo que Dios le dijo. Lo que sostiene nuestra esperanza es lo que Dios dice.
Si Dios dice que soy salvo por medio de la fe, esto no es mío, es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces ahí descansa mi esperanza. No descansa en las interpretaciones privadas de la gente, descansa en lo que Dios ha dicho. Si Él dice que mi salvación es eterna, yo descanso en esa esperanza, no en las interpretaciones de otras personas, ni en sus consideraciones personales, ni en sus malos manejos de las Escrituras. Mi fe descansa en lo que Dios ha dicho. Y entonces dice el apóstol Pablo, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que se le había dicho. Y ahí viene la promesa: así será tu descendencia. Lo que está nombrando Pablo es la promesa que Dios le había dado a Abraham. Y si usted allá en su casa busca Génesis capítulo 15, versículo 5, ahí va a encontrar esa promesa que Dios le hizo a Abraham. Génesis 15, 5. Ahí le dijo Dios la promesa. Y Pablo la cita nuevamente. Así será tu descendencia. Y dice, y su fe no se debilitó al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. La esterilidad de la matriz de Sara. Todos leemos ahí en el capítulo 17, versículo 17 de Génesis, de la esterilidad de Sara. Y le dice el apóstol Pablo, les dice, tampoco dudó, porque el problema, lo que está en contra de la fe es la duda. Cuando tú dudas, tu fe no actúa. No dudó por incredulidad, porque ahí está el pecado, la incredulidad. La duda trae el pecado, que es la incredulidad. ¿De qué? De la promesa de Dios. Porque si Dios promete algo, hermanos, si Dios me prometió vida eterna por la fe en Jesucristo, hermanos, que los teólogos que están en contra de eso se coman sus palabras. A mí nadie me va a hacer dudar de la promesa de Dios. Él me prometió vida eterna, no vida temporal. Y tengo defectos, tengo fallas y me equivoco, pero la obra que Él empezó, Él la va a culminar. Yo debo tener esa esperanza. Sigo trabajando en mi interior. Sigo pidiéndole a Dios que tome mi carácter, mi actitud, mis pensamientos y mis acciones, porque el que empieza la buena obra la termina. El mayor impedimento que Dios encuentra en nosotros es nuestra falta de disposición. Pero cuando tú tienes voluntad y disposición, y cada día, a pesar de tus fallas, le dices, Señor, aquí estoy delante de ti y he fallado, pero yo quiero que me ayudes y quiero que trates conmigo. Él lo va a hacer. Él lo va a hacer y Él lo va a hacer. Porque Él nada más está esperando que nosotros le abramos la puerta de nuestro corazón. Él se encarga de sacar todo ese cochinero que tienes adentro. Todas esas malas influencias. Todo ese orgullo, toda esa vanidad, toda esa soberbia. Toda esa falsa justificación. Es que ellos lo que hacen. Ellos lo que hacen, sí, ellos. Pero Dios no te va a juzgar por lo que ellos hacen. Te va a juzgar por lo que tú estás haciendo. Así es que más te vale que tú te pongas a cuentas delante de Dios y que dejes a los demás, porque tú no debes de juzgar al esclavo ajeno, al siervo ajeno. Tú no tienes que juzgarlo, para eso tiene a su amo y su amo lo va a juzgar. Eso es lo que dice Pablo en Romanos capítulo 14. Pero miren lo que dice aquí, hermanos, en el capítulo 4 que estamos leyendo. No se debilitó al considerar su cuerpo, tampoco dudó, sino se fortaleció por la fe. Fíjese, ahí está la clave de muchas cosas que las que nosotros carecemos, porque no nos fortalecemos en la fe. Cuando yo tengo dudas, cuando yo tengo temores, cuando yo tengo incertidumbre, ¿dónde encuentro la fortaleza? En la fe. ¿Y la fe viene qué? Por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios.
¿Por qué mucha gente vive sin fe? Porque no viene a escuchar la palabra de Dios. Porque la fe viene por oír la palabra de Dios. Y si no la oigo, entonces, ¿cómo tengo fe? La manera de fortalecer de fe es venir a la palabra de Dios. Ahí se nos da la certeza de lo que esperamos, la convicción de lo que no vemos. Y dice la Escritura, ahí está el concepto de la fe, hermano, subráyelo, márquelo, versículo 21. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Ese es el concepto de la fe. Que yo estoy plenamente convencido de que Dios es poderoso de hacer todo lo que Él me ha prometido. Entonces allá afuera hay gente que ni siquiera le ha creído a Jesucristo, Porque, mira hermano, escuche esto, la primera promesa que se nos hace en el reino de Dios es la vida eterna. Entonces, ¿por qué la gente está perdiendo la vida eterna? ¿Ya vio? Ni siquiera le ha creído a Jesucristo. Viven en pecado. Pero van a la iglesia los domingos, pero alaban, levantan las manos. Unos hasta lloran y tiemblan, otros se caen al piso, pero ni siquiera le han creído a Jesucristo. Porque cada día, cada semana están luchando para no perder su salvación. Y la gracia y la soberanía de Dios y el poder redentor del Espíritu Santo y la obra de Jesucristo en la cruz, ¿dónde la dejaron? Pero aquí dicen, Cristo me ama, soy cristiano, gracias a Dios, acá atrás. Qué bárbaros. Hermanos, limpian lo de afuera y no limpian lo de adentro. Fíjense lo que dice Pablo. Pero no solo con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros quienes igualmente ha de ser contada, es decir, a los que creemos en aquel que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Ahora escuche estas palabras hermosas de Pablo en el capítulo 5. Entonces entendamos, amados cristianos, que justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no nos defrauda. Pero este proceso no lo queremos pasar, porque vemos tribulación y nos queremos echar a correr. Pero la tribulación tiene que producir paciencia en nosotros, porque el ser humano es impaciente. Todo lo queremos ya para antier. Esa impaciencia te ha llevado a endrogarte, a no esperar en Dios, a no esperar la provisión de Dios. Y estás escuchando al mundo en este tiempo que gastes, que compres, que te endrogues, que avientes el tarjetazo. Y el próximo año, hermano, el próximo año, como lo que estás sembrando vas a cosechar allá. El próximo año, hermano, no vas a tener ni para comer. Aunque la palabra de la lengua española correcta es tragar. Porque no ahorras, porque no siembras para que Dios te prospere, para que te haga rendir el dinero, para que no caigas en las trampas del diablo. Por eso necesitamos estas pruebas. Produce paciencia, y la paciencia otra vez prueba, porque después se tiene que ver si lo que lograste es real o no es real.
Pero después de la prueba, tú vas a entender que hay esperanza, que sí se puede. Porque el amor de Dios ha sido derramado. Hermanos, esa palabra es maravillosa. Derramado. O sea, no solamente, ahí nos echó, a ver, échale poquito, no se le vaya a caer. No, órale, todo, báñalo todo. Todo. Dios, la presencia de Dios no la da por medida. Él se da todo en nosotros. El que más tiene deseo de manifestarse en nosotros, hermanos, es Él. Él está aquí adentro, no está allá afuera. Apréndase eso. Él está aquí adentro. Él se quiere manifestar. Que usted sepa que usted lo tiene. Que usted sepa que Él lo escucha. Pero por su incredulidad, su duda y su falta de fe, usted está buscando a Dios afuera. Así hay muchos cristianos, hermanos. Pablo da una cátedra de lo que es la justicia de Dios. Capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7. Y hasta hace una analogía con el matrimonio en el capítulo 7. Hace una analogía con el matrimonio. En el capítulo 6 nos hace la diferenciación entre el pecado por la justicia de Dios. En el capítulo 7 hace una analogía con el matrimonio. Y en el capítulo 8 culmina diciendo estas palabras: ahora pues, después de todo esto que les estoy diciendo, la justificación, todo, quiero que entiendan por piedad, amados hermanos de Roma, que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Quiénes, Pablo, están en Cristo Jesús? Les dice: los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces hay gente que anda en la carne y hay gente que anda en el Espíritu. Y aquí hay una diferenciación. Los de la carne y los del Espíritu. Los verdaderos cristianos y los falsos cristianos. Versículo 9 del capítulo 8. Pero vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios está en vosotros. Entonces, ¿por qué andas de carnal? ¿De primo y sobrino? ¿De chuleta? ¿No será que seas un falso cristiano y no un verdadero? Porque el verdadero tiene el Espíritu y no anda en la carne, anda en el Espíritu. Porque está en Cristo. Si es que el Espíritu está en ustedes. Pero si Cristo está en vosotros, dice el 10, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu vive a causa de la justicia. Al vivir el Espíritu dentro de nosotros, Él va a gobernar nuestro corazón, nuestra alma y nuestra vida. No vas a hacer lo que tú quieras, ni lo que tú pienses. Vas a hacer lo que el Espíritu dice. Y el Espíritu te va a llevar, te va a recordar las cosas de Dios, las palabras de Jesucristo, para que tú hagas su voluntad y no la tuya. Por eso dice: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús está en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, escuche, vivificará también vuestros cuerpos. Ahí ya no es el interior, ¿verdad? Ahí es el cuerpo. Cuerpos, además dice mortales, por su Espíritu que está en vosotros. Entonces no solo Dios ve lo de adentro, Él también ve lo de afuera. Pero hay quien tiene en este cuerpo como cárcel, porque solamente en las cárceles tienen tatuajes en las paredes.
Como les decía la otra semana, hermano, estoy de acuerdo que alguien por equivocación, por no tener a Cristo, ¿verdad? Se puso aquí todo, la cara, los brazos, las pompas, la espalda y todo tiene ahí de tatuajes. Lo entiendo, no tenía a Cristo. Pero un cristiano que ya tiene a Cristo y no entiende estos principios, hermanos, de verdad, que Dios lo juzgue un día. Y le va a decir, a ver, aquí dice, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que está en vosotros. Entonces la acción del Espíritu no solo es adentro, también es afuera, en el cuerpo mortal. Te va a llevar a quererte, a amarte, a respetarte, a valorarte. Tu cuerpo mortal, porque el cuerpo no está dado para la fornicación, el cuerpo es para el Señor. Pero estos versículos no los han leído los cristianos. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne para que vivamos conforme a la carne, porque Pablo está haciendo esta diferenciación para que nosotros discernamos, porque mientras estemos en este cuerpo, podemos caer en eso si no vivimos en el Espíritu, si no entendemos esta verdad que nos hace libres. Vamos a andar en la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Y aquí la palabra muerte es muerte física, no espiritual. Física, porque le está hablando a la iglesia. Si un cristiano permanece desobediente, entonces ¿para qué lo tiene Dios aquí? Que se vaya allá arriba. Moriréis, pero si el Espíritu hacéis morir, por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. O sea, nuestro tiempo en esta tierra nos será prolongado. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. ¿Por qué somos hijos de Dios? No porque practicamos una religión, no porque nos decimos cristianos, no porque cantamos y levantamos las manos, no porque vengo aquí los domingos, hermano. Somos hijos de Dios, según Romanos 8:14, porque el Espíritu de Dios está en nosotros. Por eso es que le decimos a la gente, todos somos creación de Dios, pero no todos somos sus hijos, porque para ser hijo es necesario tener al Espíritu Santo morando dentro de nosotros, porque Él nos hace nacer de nuevo, nos hace nuevas criaturas, nos justifica, lleva toda la obra redentora en nuestra vida, la pone a nuestro favor para que podamos vivir de acuerdo a los propósitos de Dios. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud, que es el de la carne, para estar otra vez en temor, sino habéis recibido el espíritu de adopción, porque fuimos adoptados hijos. No somos hijos naturales, somos el olivo silvestre, por el cual clamamos, Abba, Padre. Y esta palabra Abba Padre se dejó aquí porque es una palabra aramea que significa alguien íntimo a Dios. Íntimo. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Hay algo aquí adentro, hermanos, que nos dice todos los días que somos hijos, que nos habla nuestro espíritu, nos dice, no temas. Cuando estamos en situaciones difíciles nos dice, yo estoy contigo. Cuando estamos en desesperación y estamos con temores, nos dice, ten confianza, hay esperanza. Hay algo aquí que nos da testimonio que somos hijos de Dios. Esa es la advertencia de esta mañana, hermanos. El Señor Jesús no desea que vivamos en una falsa purificación.
La purificación es obra del Espíritu Santo en nosotros. Y esa es la esperanza y la certeza de que si Él está en nosotros, Él lo va a hacer. ¿Sabe cuál es el problema de nosotros? Que no tenemos voluntad ni disposición de la obra de Dios en nuestra vida. ¿Por qué algunos crecemos espiritualmente y otros no? Porque unos sí tienen voluntad y otros no. Porque quieren seguir viviendo en sus afanes, en su orgullo, en su vanidad, en su rebeldía, en su injusticia, en su impiedad. Y el trabajo de Dios se detiene, porque Dios no tiene aquí a nadie a fuerzas. Dios quiere que el amor de nosotros sea la respuesta de su amor. Dios quiere que la obediencia de nosotros sea la respuesta de su amor. Dios quiere que nosotros terminemos haciendo su voluntad por su amor. Él no obliga a nadie. Él no obliga a nadie a servirlo. Quien quiera servirlo. El que no, pues no. Punto. Nadie en esta iglesia es indispensable, ni siquiera el pastor. El pastor un día va a morir y Dios va a traer a otro. Él va a levantar a otro, al que Él disponga. Gracias a Dios, yo sí me he preparado y tengo muchos Josués y cualquiera se puede levantar para guiar a una iglesia como Mies de Tlalpan. Por eso en ese sentido mi corazón está en paz. Porque si voy a la presencia de Dios, sé que hay alguien capaz de llevar a cabo la obra. Porque esa ha sido mi labor de trabajar y preparar hombres y mujeres de fe. Nadie es indispensable. Si tú no lo haces, lo va a hacer otro. Porque ese es el problema de la gente que piensa que son indispensables. Y si ellos no vienen a la iglesia, ya nadie va a venir. No, los únicos que no van a venir son ellos. Porque los verdaderos hijos de Dios, los que somos parte del cuerpo, permaneceremos en Él. Tristemente esta iglesia va a enfrentar una apostasía. Como todas las iglesias de allá afuera. Por eso la voluntad de Dios es que permanezcamos firmes, bien cimentados en la roca, con un amplio conocimiento de las cosas de Dios, para que cuando venga la mentira no me arrastre. Para que no sea yo como cualquier barco, ¿verdad?, que se mueve por todos lados por cualquier viento de doctrina. Que ahora creía esto, no, ahora creo esto, no, ahora creo esto, no, ahora creo esto. No, yo estoy firme en mi fe, porque tengo un claro conocimiento de las verdades de Dios. Por eso hay mucha gente que ya no sabe qué creer. Por eso hay mucha gente que está bien, hay que preguntar, pero una vez que pregunto me cimiento. Yo no me molesto porque alguien me pregunte algo, hermanos, pero la responsabilidad de Él es cimentarse en la verdad. Yo no le voy a decir una mentira y le voy a explicar de acuerdo al contexto de lo que se dijo, a quién se lo dijo, cuándo lo dijo, dónde lo dijo, por qué se dijo. Todo fundamentado en las Escrituras. Aquí está. Así que la próxima vez que nos diga qué es lo importante para Dios, ¿será importante el día? ¿Será importante las formas? ¿Será importante si vienes vestido de alguna forma en especial? ¿Será importante, hermanos, limpiamos lo de afuera y no limpiamos lo de adentro? No, limpiemos lo de adentro. Muchos de nosotros tuvimos chance de ir a nuestra casa, echarnos un baño y ponernos lo mejor posible y gloria a Dios, aquí estamos, hermano. Pero hay hermanitos que vienen del trabajo, que toda la noche trabajaron,
que son parte de la policía municipal y vinieron así, pues nada más salieron del turno y pues el capitán de allá arriba mandó que nos congregáramos hoy y pues ahí estoy a la hora que él dijo. Y llegaron aquí, a lo mejor aquí están en el culto y sus ojos se les abren y se les cierran y se les van a la derecha, a la izquierda y ya se están agarrando así, ¿no? Pero ¿qué es lo importante para Dios? La justicia, la misericordia y la fe. Y estos capítulos de Romanos hablan de la justicia. Pero busque los de la fe, capítulo 10, vaya a Hebreos 11, la fe. Lea todo acerca de la fe. La misericordia de Dios. Para ver la misericordia de Dios, hermano, te doy dónde lo vas a encontrar. En toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, vas a encontrar la misericordia de Dios. ¿Por qué no les cayó un rayo a estos líderes religiosos cuando estaban cuestionando a Jesús? Por la misericordia de Dios. ¿No han leído que en el monte Sinaí, cuando el pueblo se acercó, le dijo Dios a Moisés que ni se acerquen, porque el que pise el cerro se va a morir? ¿Por qué? Por su carencia de justicia. Porque mi misericordia no ha sido declarada hasta que yo te dé la ley. Y el pueblo de Israel escuchaba los tronidos en el monte. Y, no, Moisés, mejor que no hable Dios con nosotros, háblanos tú. No le saque. Así que si usted quiere estudiar la misericordia de Dios, hermano, lea toda la Biblia. Ahí está. Y usted va a entender por qué cuando usted se porta mal, no le cae un rayo. Porque usted cuando se rebela, no viene el diablo y se lo chupa la bruja. Por la misericordia de Dios. Porque Dios le da oportunidad a la gente rebelde. Porque estamos viviendo en el tiempo de la gracia. Estuviéramos en el tiempo de la ley, esa gente ya hubiera muerto. Le hubiera venido una enfermedad, lepra, que es la enfermedad del juicio de Dios, se llama lepra. ¿Cuántos se rebelaron en contra de Moisés y les dio lepra? ¿Cuántos se rebelaron en contra de Dios? Se los tragó el infierno. ¿Cuántos se pusieron a la voluntad de Dios y cayeron muertos porque estaban bajo la ley? No despreciemos la misericordia de Dios, hermanos, porque si estamos firmes es por su misericordia. Porque la misericordia es que Él no nos pague de acuerdo a nuestras obras. Y la gracia es que Él nos dé lo que no merecemos. Así que las dos cosas están operando por su justicia, por medio de nuestra fe, que es en Cristo Jesús, Señor y Dios nuestro. ¿Por qué no se pone de pie en esta tarde ahí en su lugar? Cierra sus ojos, inclina su rostro y le da muchas gracias a Dios por este tiempo, hermanos. Por su palabra que es verdad. Que podamos entender los procesos, por qué la misericordia, por qué la gracia, por qué la fe, todo esto opera en la justicia, ¿por qué? ¿Por qué? Y hacemos esas preguntas y Dios aclara nuestros pensamientos y nuestros corazones. Cada fin de año que llegamos, amados hermanos, empiezan nuestras propuestas. Pero no por nada hemos llegado a esta instancia del capítulo 23 de Mateo, porque no hay casualidades, hay propósitos en Dios. Porque lo más importante en este tiempo, hermanos, que estamos viviendo, y usted lo va a ver, es la justicia, la misericordia y la fe. Porque la justicia de Dios es lo que más desea Dios que un ser humano comprenda. Es su justicia la que nos ha dado la misericordia y la gracia. Él sabía que nos íbamos a equivocar. Él sabía que el primer ser humano le iba a fallar.
Él sabía que los ángeles rebeldes se iban a rebelar. Él sabía que mucha gente lo iba a despreciar. Él sabía que en esta generación mucha gente se iba a quedar a experimentar el juicio de Dios por su carencia de fe. Él sabía que en esta generación mucha gente lo iba a negar, iba a apostatar de la fe, se iba a desviar de la verdad. Él lo sabía. Él sabía que a sus profetas los iban a despreciar y los iban a matar. Él sabía que a su hijo lo iban a crucificar. Pero aún en medio de todas esas cosas, su misericordia operó y no le pagó al hombre lo que merecía. Porque si juzgó a una generación, porque todo el designio de su pensamiento era hacer el mal y los llenó con un diluvio, ¿qué se esperaba la generación que crucificó a su hijo, que lo escupió, que lo maldijo, que lo recriminó, pero sobre todas las cosas lo rechazó y no quiso recibir el mensaje de su salvación? Que vivió una vida de apariencia, de religiosismo, que lavaba lo de afuera, pero no lo de adentro. Dios sabía todo eso por su justicia. Pastor, pero ¿por qué Dios en el Antiguo Testamento permitió que muriera mucha gente? ¿Por qué mandó al pueblo de Israel que destruyera Jericó y matara a niños pequeños? ¿Qué es un Dios malo? No, fue su justicia. Porque esas generaciones llevaban años ofendiendo y escupiendo y mordiendo la mano del Dios que los alimentaba cada día. Porque el sol sale para los buenos y los malos. Solamente que hay quien reconoce y quien no lo reconoce. Pero quien lo reconoce halla la justicia, y quien no lo reconoce halla el castigo por su impiedad y su maldad. Eso es lo que la gente no entiende. Entonces ellos voltean al Antiguo Testamento y ven a un Dios malo, cuando yo veo al Dios de amor, de gracia y de misericordia manifestándose en su plenitud en la vida del ser humano. Porque el hombre es ciego, porque ha sido guiado por ciegos, porque no pueden ver el amor de Dios. Porque ellos también tenían una anunciación que el Mesías iba a venir, y ellos lo único que tenían que hacer era creer en Él, en que iba a venir el Mesías. Y nosotros estamos creyendo en el Mesías que vino. Es exactamente lo mismo. Porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Esto no es de nosotros, es un regalo de Dios. No es por obras, para que nadie se gloríe. Porque por esa causa mucha gente vive en falsa purificación. Y no entendemos que somos seres humanos. Y mientras estemos en esta vida, estamos expuestos a fallar. Hablaba en la semana con un matrimonio y les di testimonio de algo que un día el Señor me enseñó. Y les dije, si ustedes no entienden que la persona que está a tu lado ha sido puesta por Dios por sus propósitos, muy pronto tú vas a dejar de vivir en los propósitos de Dios. Porque si esa mujer está a tu lado o ese varón está a tu lado, ha sido por la voluntad y el propósito de Dios. Porque yo pude no estar aquí y ni siquiera haber conocido a mi esposa. Pero gracias a la voluntad y al propósito de Dios la conocí. Y un día decidí estar con ella hasta el fin del mundo. Hasta que yo muriera o ella muriera.
hasta que la muerte nos separara, o Cristo nos arrebatara, o nos llevara juntos. Yo lo decidí un día, en mi voluntad. Al pasar el tiempo me di cuenta que ella estaba en los propósitos de Dios en mi vida. Y entonces les dije, yo no me veo sin mi esposa. Yo no me veo sin ella. Porque en ella están mis propósitos en Dios. Y mientras los seres humanos y los matrimonios no entienden esta verdad, que si tu pareja está a tu lado, tu mujer y tu varón, es por el propósito de Dios, porque a Él le plació, porque Él un día vio tu necesidad y puso ese hombre, esa mujer a tu lado, y por eso tú te quieres deslindar del propósito de Dios, porque no has entendido, porque a veces lo cantamos, porque a veces lo decimos, que Él tiene el control, que Él es soberano, que Él hace todas las cosas con propósito, pero no entendemos que quien está a nuestro lado es el propósito de Dios en nuestra vida. Y hasta que veamos el propósito de Dios en nuestra vida, con mi esposa o con mi esposo, yo no voy a entrar en el propósito de Dios. Y estaré buscando propósitos de Dios, no sé dónde ni con quién. Y eso es lo que tienes que aprender, iglesia. Y que los hijos que tienes y los padres que tienes han estado en un plan perfecto de Dios. Y mientras no vivas en el propósito de Dios, vivirás una vida falsa, una vida de mentira y de engaño. Porque Satanás es mago en sacarnos de los propósitos de Dios. Pero el día que te levantes y le des gracias a Dios por la esposa que tienes al lado, el esposo que tienes al lado, y veas en él el propósito de Dios, ese día te va a amanecer. Ese día no te va a costar amarlo, ni respetarlo, ni estar con él, ni con ella. Porque sabes que cumple un propósito en Dios. Porque Él tiene el control. Porque Él es soberano. Porque Él nos amó con amor eterno. Y Él no quiere lo bueno, Él quiere lo mejor para nosotros. Y lo mejor a veces lo estamos buscando afuera cuando lo tenemos adentro. Y vivimos lavando lo de afuera y no lo de adentro. Empecemos a ver los propósitos de Dios. ¿Por qué estás aquí? ¿Por casualidad? No, porque hay un propósito. Porque hay algo de todo esto que hemos hablado hoy, algo que tú tenías que aprender. Porque Dios desea que cambie tu vida. Y a veces, si usted no se da cuenta, a veces viene gente de otras congregaciones. Y yo espero sinceramente con todo mi corazón que cuando reciban la palabra, vayan a su iglesia llenos de la presencia de Dios, disponiendo su corazón en voluntad para ayudar a aquel que da su vida por ellos y que a lo mejor ellos ni siquiera se han dado cuenta que es su pastor. Y yo siempre estoy agradecido con Dios por eso. Porque es como cuando alguien visita tu casa y le dice bienvenido y le sirve uno la mesa y le pone ahí, ¿verdad? El pollo rostizado. No sé qué vaya a cenar hoy, pero yo espero que sea algo abundante, lleno de bendición a su vida. Y que esté ahí, que tome lo importante para Dios de este día. No es el día, no es la hora, es su justicia, su misericordia y la fe que Él ha puesto en nuestros corazones. Él habita en la alabanza de su pueblo, de tal manera que Él no le importa qué día sea. Siempre que lo alaben, Él estará presente. Él está donde es invocado su nombre. No importa qué día, siempre que usted lo invoque, Él estará presente. Porque eso opera en su justicia, en su misericordia y en la fe que usted impone para que usted crea que Él está con usted.
No es casualidad que usted esté aquí. Dios quería hablar algo a su corazón. Así que si usted viene por primera vez, yo quiero invitarlo a que venga al frente, porque yo voy a orar por usted. Yo no sé su necesidad. A lo mejor es la primera vez que yo lo veo personalmente, pero yo quiero orar por usted. Y quiero pedirle a ese Dios todopoderoso, al Santo Espíritu que está en medio de nosotros y que ya se ha estado paseando desde el momento que se empezó a hablar de su palabra, porque su palabra es el Espíritu. Y Él ya está esperando bendecirlo. Él lo trajo. Así que si usted viene por primera vez, venga aquí al frente. Quiero orar por usted. Quiero pedirle a Dios que lo bendiga, que lo ayude, lo fortalezca, lo llene de gracia, de misericordia y de fe esta mañana. ¿Hay alguien en esta mañana? Yo lo invito en el nombre de Jesús. Venga. ¿Usted tiene necesidad? ¿Siente algo en su corazón? Venga. Yo no se lo puedo dar, pero yo sí sé quién se lo va a dar. Y a ese Dios le voy a pedir que lo ayude. Él es el único que lo puede ayudar. Usted ya hizo todo lo posible y ya veo que no hay solución. Entonces, abrace los pies del Señor y dígale: Señor, voy a confiar en ti, porque en ti está mi esperanza. En ti está mi fe.